Fue tu lección. Esa fue la frase que me repetí en la cabeza cuando abrí el iPad y apareció la foto, ella, mi esposa, riendo con un hombre que yo consideraba un amigo. El flashazo que sentí en el pecho no fue un simple pinchazo, sino el golpe directo de la traición. Fue como si se me deshiciera la sangre en las venas al ver sus rostros tan cerca, esa expresión de intimidad que jamás había tenido conmigo, al menos no en los últimos meses. Lo primero que noté fue su mano descansando en su cuello, como si fuera la cosa más natural del mundo. Después, la forma en que ella lo miraba. Una mirada cargada de complicidad, de un deseo asfixiante que me taladró el cerebro. No había duda, ella estaba con él, y él, con ella. Pensé en apagar la pantalla, en bloquear el dispositivo, borrar toda evidencia y fingir que nada había ocurrido. Pero mis dedos se aferraron con fuerza. Deslicé el álbum y aparecieron más imágenes. Las primeras eran casi inocentes, salidas a algún café, caminando por la playa. Sin embargo, cada foto revelaba un matiz más profundo de su relación. La palma de la mano de él sobre su cintura, el suave roce de su boca en el lóbulo de su oreja. Y luego una serie de tomas demasiado explícitas, con la sábana bajada hasta la cadera de él, la risa de ella mientras tapaba su pecho con la mano libre, al parecer posando para la cámara. Se me nubló la vista. Sentí que me faltaba aire. Hubo un segundo en el que quise estrellar el iPad contra la pared. Pero me contuve. Me repetí, esto no puede estar pasando. No a mí. No a ella. No a nosotros. La casa estaba en silencio. Ella seguía en la ducha, el agua corría sobre sus hombros sin que se imaginara que yo estaba encontrando su verdad a través de una tonta sincronización automática, esa dichosa función que alguna vez pensamos que era genial para mantenerlo todo compartido. Pues sí que lo compartía todo. Estaba ahí, al alcance de mis ojos y de mi rabia. Se me encogió el corazón porque supe, de inmediato, que esto no era un error ni una fantasía pasajera. Era una realidad. Nuestra realidad. Había otro hombre, un tipo que hasta había cenado en nuestra casa, con el que yo intercambié bromas y cervezas. Pablo. Supuestamente, un amigo, alguien que conocí hace unos meses en una reunión de negocios y con quien empecé a relacionarme de forma casual. Alguien que se metió en mi vida y, ahora, en mi cama a través de ella. Cerré los ojos, tragándome las náuseas. El eco del agua cayendo sobre las baldosas resonaba como un martilleo interminable. Me levanté y dejé el iPad sobre la mesa, con la pantalla mostrando una última foto. Su sonrisa, esa que tenía cuando yo no estaba cerca. La sonrisa que me di cuenta que no veía desde hacía mucho tiempo. Todo adquiría un matiz sucio, amargo. No me atreví a confrontarla todavía. Ni siquiera toqué la puerta del baño. Salí de la cocina y me encerré en mi estudio, sin hacer ruido. Me senté frente al escritorio, pasé mis manos por el rostro y me quedé allí, inmóvil, escuchando el latido desordenado de mi corazón. Algo dentro de mí empezó a gestar una especie de abismo. No sabía qué sentía primero, si ira, dolor, vergüenza o un cansancio tan viejo y profundo como el tiempo mismo. En mi mente, la imagen de su cuerpo con el de él se repetía en bucle. No era solo sexo. Había ternura en esos gestos. Una conexión que yo no había vuelto a percibir en nuestra relación. Aquello fue un puñal. Yo, que siempre creí en la familia y en la lealtad, me veía obligado a aceptar que esos valores se estaban rompiendo ante mis propios ojos. La escuché salir de la ducha, dar unos pasos por el pasillo, y luego el murmullo de su voz hablando por teléfono. Quizá con él, con su querido Pablo, confirmando la hora de su próxima cita. Me mordí el labio para no gritar. Preferí no moverme, dejar que la escena transcurriera en calma. Todavía necesitaba procesar, pensar con claridad. Confrontarla en ese instante hubiese sido como un animal herido lanzándose al ataque sin estrategia, guiado solo por la rabia. Y aunque sentía ese fuego en el pecho, algo frío me recorría las venas.
Una parte de mí se estaba muriendo, mientras la otra, en su agonía, planeaba cada paso. Esa noche dormimos como de costumbre, o eso quiso aparentar ella. Se acostó de espaldas a mí, en nuestro cuarto donde apenas había luz. El tenue resplandor de la lámpara le daba a su rostro un aspecto sereno, casi angelical. ¿Cómo podía conciliar el sueño tan rápido, teniendo un secreto tan grande, se me hacía incomprensible? Me acosté al filo de la cama, sin tocarla. Miré el techo durante horas, recordando la primera vez que la vi, su cabello castaño cayendo sobre sus hombros, su sonrisa confiada, su forma de hablar con convicción. Me enamoré de esa seguridad, de ese fuego interior que la hacía distinta. Y ahora, ese mismo fuego estaba consumiendo la estructura de mi matrimonio. Pensé en llamarlo, en decirle de hombre a hombre, ¿quién demonios te crees para meterte en mi casa y en mi vida de esta forma? Pero no lo hice. Empezó a germinar en mí la idea de la venganza, de que debía recopilar pruebas, establecer un plan tan meticuloso que, cuando ella y él se dieran cuenta, fuese demasiado tarde para defenderse. Esa noche, mi mente construyó un muro de hielo. Morí un poco por dentro. La esperanza, el amor, la confianza. Todo se convirtió en recuerdos distantes. A la mañana siguiente, ella se levantó temprano, preparó café y me lo ofreció con su habitual amabilidad. ¿Dormiste bien?, preguntó, como siempre, con un matiz algo despreocupado. Asentí sin decir nada. Me bebí el café de un trago. No sentía el sabor. Me sentía como un fantasma vagando en un mundo que había dejado de ser mío. Cuando salí de la casa para ir a la oficina, dejé mi mano sobre su hombro. «Te veo luego», murmuré. Ella sonrió, esa sonrisa que ahora me parecía un arma de doble filo. En su mirada se ocultaban los rastros de una noche que quizá había pasado enviándole mensajes a Pablo. En el trabajo, no pude concentrarme. En mi mente solo estaba la imagen de la cama revuelta, el sonido de sus risas, el calor de sus cuerpos en esa foto siniestra. Evité las llamadas de amigos, fingí tener ocupaciones para no salir a comer con nadie. El único pensamiento que me acompañaba era, ¿cómo se lo voy a cobrar? ¿Cómo voy a demostrarles que han pisoteado a la persona equivocada? Pasaron unos días en los que fingí ignorancia absoluta. Regresaba del trabajo, charlaba con ella acerca de cuestiones triviales. Le preguntaba por su día, aunque sentía una repulsión interior cada vez que veía su teléfono vibrar y ella, con demasiada rapidez, lo ocultaba en su bolso o se alejaba para contestar. Ese ritual me revolvía las entrañas. Ella no tenía idea de que había descubierto el iPad, las fotos, los mensajes eliminados. Me hacía el ciego y el tonto. Todo con tal de reforzar mi plan. Una tarde, mientras ella se duchaba otra vez, su nueva costumbre para mantenerse fresca para él, supongo, tomé su teléfono que dejó sobre la mesa. Entré a WhatsApp, busqué las conversaciones archivadas, revisé la carpeta de eliminados y, tal como sospechaba, había intercambios con él. Mensajes de voz de Pablo comentando lo excitado que estaba al escucharla en el programa de radio que ella producía. Imágenes de sus manos, de sus piernas, de la cama donde nos habíamos acostado tantas veces. Guardé todo en una carpeta protegida, con capturas y grabaciones. Mi respiración se aceleró, el corazón me latió con fuerza. Sentía una mezcla de furia e incredulidad. Pero en ese instante, también comprendí algo, ella no era la mujer que yo pensaba que era. Y yo ya no era el mismo hombre que comenzó este matrimonio lleno de ilusiones. A la semana siguiente, me enteré, por un mensaje que ella borró casi al instante, que se iban a encontrar en un hotel discreto a las afueras de la ciudad. Mi reacción inicial fue querer irrumpir en esa habitación, abrir la puerta de golpe y atraparlos en pleno acto. Que se les congelara la sangre. Sin embargo, el frío que me invadía me hizo planear algo más calculado. Podía conseguir pruebas legales de su infidelidad y usarlo, llegado el caso, en un proceso de divorcio ventajoso para mí. Podía exponerlos. Pero la sed de venganza corría más hondo.
Quería que sintiera mi traición, mi dolor, de la manera más insoportable. Quería mirarla a los ojos y que supiera que ya no había regreso. Llegué al hotel antes que ellos. Me quedé en el auto, mirando la entrada. Parecía un sitio sencillo, con un letrero de neón parpadeante. Vi llegar su carro, y luego el de él, aparcar cerca, con esa confianza del que se sabe seguro. Sentí que el pecho se me comprimía. Los observé cruzar el lobby tomados de la mano. Él la rodeaba con el brazo, besándole la frente, y ella se inclinaba hacia él como si necesitara su calor. Vi sus gestos, esa ternura que se había desvanecido en nuestro matrimonio. Fue como un puñal hundiéndose en mi costado. Cerré los ojos e inhalé profundamente. Pensé en entrar, causar un escándalo, acabar con la farsa de una vez. Pero no lo hice. Preferí verlos desaparecer tras la puerta de una suite, y entonces mi mente se llenó de la peor escena imaginable. Su cercanía, su ropa en el suelo, esos gemidos que alguna vez fueron míos. Una parte de mí gritaba por dentro, exigiendo acción inmediata. La otra, helada, me decía que era mejor esperar el momento perfecto para el golpe final. Regresé a casa. No sentí dolor en el estómago, ni ansiedad, ni mareos. Solo un enorme vacío. Bebí whisky directo de la botella, sentado en el sillón de la sala. Recordé nuestro primer beso. Recordé la forma en que me miró cuando le propuse matrimonio en aquel restaurante junto al río. Pensé en todos los planes que hicimos, en la familia que siempre soñé, en los días de campo, las navidades rodeados de amigos y risas. Todo eso estaba reducido ahora a un eco lejano. Me sentía muerto, como si el hombre que una vez fui se hubiese quedado atrapado en un pasado irrecuperable. Cuando ella regresó esa noche, no parecía alterada. Se duchó otra vez, o al menos se metió en el baño fingiendo una rutina normal. Yo no dije nada. Me senté en la mesa de la cocina, moviendo un cuchillo de un lado a otro, metiéndolo en la ranura del tostador, como buscando algo ahí dentro. Cada centímetro de la casa me recordaba su engaño. Y, sin embargo, sabía que todavía no era el momento de estallar. Ella salió con el cabello húmedo y me vio con ese gesto de desconcierto. ¿Estás bien?, preguntó. Claro, respondí, mirándola como se mira a un desconocido. Sentí sus ojos escudriñando mi rostro, quizá buscando alguna pista de lo que yo sabía. Pero me mantuve firme, con una máscara de indiferencia. No me reprochó nada, no insistió. Se fue a la cama y, al rato, escuché su respiración pausada. «Duermes tan tranquilo», pensé, mientras yo me pudro por dentro. Los días pasaron y empecé a reunir toda la evidencia, capturas de pantalla, mensajes, fotos, incluso grabaciones de audio. Con el tiempo se volvió casi una obsesión. Necesitaba algo contundente, algo que me permitiera demostrar legalmente su infidelidad si ella decidía ponerse en mi contra. Pero, sobre todo, quería que me diera la cara, que se deshiciera ante la verdad irrefutable. Como una última forma de venganza, consideré la idea de hacerle creer que el hijo que esperaba, porque sí, me enteré de que estaba embarazada, tenía dudas de paternidad. Mandé hacer un test de ADN a escondidas. Los resultados confirmaron mis temores, yo no era el padre. Esa traición estaba por encima de cualquier nivel. Ella no solo me había cambiado por otro, sino que estaba gestando un hijo que ni siquiera era mío. Hasta ese momento, pensé que había muerto por dentro, pero el dolor que sentí superó cualquier umbral. Esa noche la confronté de manera sutil. Durante la cena, mientras ella comentaba algo superficial sobre su día, le dije, ¿y si nos tomamos un tiempo? Últimamente te noto distante. Ella tragó saliva. Su mirada se ensombreció. Tardó varios segundos en contestar. No sé de qué hablas, murmuró. Yo asentí con la cabeza, como si lo comprendiera todo. Tranquila, dije, olvidémoslo, quizás solo es el estrés. Sentí como ella soltó la tensión de los hombros y me dio una leve caricia en la mano.
Perdóname, susurró. Sentí un retorcijón en el estómago, porque en su voz había algo de arrepentimiento, pero no la suficiente honestidad. Me paré de la mesa, simulé que la perdonaba con un beso en la mejilla, y me fui a dormir con la certeza de que estaba echando raíces profundas en un territorio oscuro de mi propia alma. Pasaron un par de semanas más. Fingí que todo estaba bien, que había aceptado la situación. Incluso le propuse volver a uno de nuestros restaurantes favoritos, Peple, aquel donde nos conocimos. Le dije que sería bueno revivir recuerdos. Ella me miró con curiosidad, quizá pensando que mi actitud significaba que estaba dispuesto a empezar de nuevo. Accedió, y nos vestimos un poco más elegantes de lo habitual. Me sentía como en un funeral anticipado. Llegamos al lugar, el mismo rincón donde nos sentamos la primera vez que reímos y soñamos con un futuro juntos. El camarero nos reconoció y nos saludó con esa cortesía distante. Ella sonrió, parecía contenta, como si una parte de ella todavía atesorara ese momento especial del pasado. Pedimos vino, algo que hacía mucho no hacíamos juntos. Bebí un sorbo. Sentía su mirada expectante, quizá temiendo que le soltara la verdad en ese preciso momento. Pero yo me guardé la sorpresa. Dejé que disfrutara de cada sorbo y cada bocado, hasta el postre. Fue entonces cuando metí la mano en el bolsillo y saqué el anillo de bodas que me había quitado días atrás. Lo dejé sobre la mesa, sin decir una palabra. Ella lo miró, su rostro se nubló. Segundos de silencio se alargaron. ¿Qué es esto?, preguntó con voz contenida, como si ya presintiera la avalancha. No lo sabes, le respondí. Es tu lección, Valeria. Tu lección y la mía. Esto se acabó. Ella me miró, y vi, por primera vez en mucho tiempo, su verdadero rostro, no la máscara de la esposa cariñosa, sino la de la mujer asustada ante la inminencia del abismo. Su labio tembló, pero se recuperó rápido. ¿Estás seguro de lo que estás haciendo?, me dijo en un susurro que solo yo podía oír. ¿Estás seguro de que fue él? Me soltó la pregunta como una flecha envenenada. Una parte de mí se estremeció, porque sí, claro que era él. ¿O había más? La duda se instaló en mi cabeza como un insecto zumbando. La miré fijamente. Lo que sé es que tú no eres la mujer con la que me casé, contesté en voz baja, con una frialdad que me sorprendió a mí mismo. Ella negó con la cabeza, parecía a punto de hablar, de confesar algo, pero se contuvo. Alcancé a ver la humedad en sus ojos, y por un segundo el corazón se me contrajo en el pecho, porque a pesar de todo, la amé, y en un rincón de mi ser todavía quedaban destellos de ese amor. No le di tiempo de seguir. Me levanté, dejé un par de billetes sobre la mesa y me marché sin mirar atrás. Sentía las miradas de la gente clavadas en mi nuca, pero no me importó. Afuera, el aire nocturno me golpeó el rostro. Caminé hacia el auto con pasos firmes, como si hubiera cumplido el dictamen final de un juez en mi propio caso. Sin embargo, mi interior era un caos hirviente. ¿De quién era realmente ese niño que ella llevaba dentro? ¿Me había mentido incluso acerca de Pablo? Una parte de mí quería volver y gritarle en la cara que todo lo sabía, que no me importaba si había sido Pablo o cualquier otro. La traición era la misma. Pero preferí el silencio. Esa fue la última noche que dormí bajo el mismo techo que ella. Metí algunas de mis cosas en una maleta y me fui a un hotel cercano. Me sentía extraño, como si estuviera en piloto automático, ejecutando decisiones que ya no podía detener. Pensé en llamarla, en enfrentarla, en exigirle la última verdad que guardaba. Pero algo en mí me dijo que ya nada de eso importaba. El matrimonio que teníamos, la confianza y el amor, todo se había quebrado de forma irremediable. Incluso si resultara que el hijo no fuera de Pablo, la certeza de la infidelidad me era suficiente para no querer seguir. Las siguientes semanas fueron un trámite interminable de silencios compartidos y documentos legales. Contraté a un abogado, le entregué las pruebas que había recopilado,
incluyendo ese test de paternidad que confirmaba que yo no era el padre. Ella trató de contactarme varias veces, enviaba mensajes que no abría, dejó notas en la puerta de mi apartamento temporal. Podía imaginármela llorando o maldiciendo, pero no me conmovía. Algo en mí se había endurecido al punto de no sentir nada más que una profunda indiferencia. De mí ya no quedaba ni el hombre bondadoso, ni el esposo protector. Me convertí en una sombra con un único propósito, librarme de ese peso. Sentía que, al final, la venganza no me había aliviado en absoluto. Tan solo me había convertido en alguien peor. Sin embargo, había un asunto pendiente, Pablo. No pude reprimir la necesidad de encarar a aquel supuesto amigo. En silencio, rastreé su paradero. Volví a la ciudad donde vivía, pregunté aquí y allá, hasta que lo encontré en un bar, hablando con otras personas, tan jovial como siempre, con esa risa desenfadada. Lo observé desde la barra, esperando el momento propicio para acercarme. Cuando finalmente estuve junto a él, me miró sorprendido. «Hey, qué gusto verte, compadre. Hace tiempo que no hablamos», dijo con esa hipocresía tan bien ensayada. Sentí la sangre palpitarme en las sienes. Le respondí con un murmullo, algo ininteligible. Me invitó a sentarme. Yo lo hice. Fue una charla breve, incómoda. Lo dejé hablar. Al final, cuando él mencionó a mi esposa con un tono de familiaridad que me revolvió el estómago, deposité mi mano sobre su hombro y le dije, «La próxima vez, elige a alguien sin esposa». Sus ojos se abrieron como platos. Creo que comprendió al instante que todo se había descubierto. Se quedó callado, tragó saliva. «No fue así como tú crees», balbuceó. Me incliné hacia él, sintiendo mi respiración pesada, el aliento mezclado con whisky. «Solo quiero que sepas algo», solté con voz hueca, «no eres más que una nota al pie en la historia de mi matrimonio. No te confundas, esto no se trata de ti. Se trata de ella y de mí. Pero si vuelvo a cruzarme contigo, preferirás no haber nacido». Jamás olvidaré su mirada aterrada. Me levanté y me marché, dejando un billete sobre la barra. Me sentía extraño, como si mis palabras fueran las de un muerto dirigiéndose a otro cadáver en potencia. En los días que siguieron, me llegó la notificación de que Valeria había iniciado un proceso para impugnar mi solicitud de divorcio. Le respondí con las evidencias contundentes. Recurrió, alegó manipulación y engaño de mi parte, pero no tenía base sólida. El peso de las pruebas, incluidas las fotos, los mensajes y el ADN, eran demoledores. Mi abogado me decía que íbamos por buen camino y que, probablemente, el juez me concedería una liquidación justa de bienes y la libertad. ¿Libertad? ¡Qué graciosa ironía! Ni la sentencia más favorable del mundo iba a devolverme al hombre que había sido antes, ni iba a reparar el sentimiento de traición que me corroía los huesos. Poco a poco, fui soltando la idea de la venganza directa. Me di cuenta de que, al final, quedaba un vacío imposible de llenar. Cuando al fin nos vimos ante el juez para la audiencia, ella se presentó con el vientre ya notoriamente abultado. No pude evitar mirarla con un nudo en la garganta, recordando las veces que imaginé ese momento juntos, cuando soñaba con ser padre de un hijo suyo. Ella me devolvió la mirada con los ojos llenos de lágrimas y un atisbo de culpa. Fue un cruce silencioso de dos seres que alguna vez se amaron. No hablamos más que lo estrictamente necesario. Firmamos papeles. Salimos de la sala. Me acerqué a ella y noté que estaba temblando. «Lo siento», dijo con la voz rota. «¿Por qué habrías de sentirlo?», respondí, sin emoción alguna. Ella parpadeó. Las lágrimas rodaron por sus mejillas. Intentó tocar mi brazo, pero retrocedí. «Cuídate», murmuré, y me alejé, sintiendo que dejaba atrás la última conexión real que quedaba entre los dos. Caminar por los pasillos del juzgado, con la sentencia de divorcio en las manos, fue como atravesar un túnel largo y frío. No había victoria, ni consuelo.
Solo un gran cansancio. El abogado me felicitó, palmeó mi hombro, dijo algo sobre el buen acuerdo que obtuve. No le respondí. Tal vez él creía que esto era una cuestión de dinero. Pero cuando muere algo tan profundo dentro de ti, hasta los triunfos te saben a ceniza. Esa noche, en el apartamento vacío que alquilé después de dejar la casa, me senté en el suelo con una cerveza en la mano. Miré las paredes desnudas, sin cuadros ni recuerdos, y sentí un peso asfixiante. ¿Quién soy ahora?, me pregunté. En ese eco de soledad comprendí que la traición no solo me había arrebatado a mi esposa, sino también mi propia identidad. Había invertido tantos años en ser el marido ejemplar, el hombre trabajador y leal, que ahora, libre de todo, no sabía qué hacer con mi vida. No sabía si seguir adelante o quedarme a vivir en ese rencor interminable. Con el tiempo, la gente me preguntó qué sucedió realmente, por qué nos separamos. Yo solo respondía con evasivas. Alguno de mis amigos más cercanos supo la historia, sintió indignación y me ofreció su apoyo. Pero yo ya no quería compasión, ni consejos, ni nada. Quería estar solo, lamer mis heridas en silencio. Una parte de mí pensaba en mudarme de la ciudad, empezar de cero en algún sitio lejano donde no me recordara a ella ni a él. Pero al mismo tiempo, estaba atrapado por mis rutinas, mi trabajo, mis deudas, mi madre anciana que vivía cerca, mis propios fantasmas. Algunas noches, despertaba empapado en sudor, con el corazón martillando. Soñaba con ella y con Pablo, escuchaba sus risas, veía sus manos entrelazadas. Otras veces, me veía a mí mismo en un espejo roto, intentando juntar los pedazos. Y cada vez que lo hacía, un trozo de vidrio me cortaba la mano. Tal vez era mi subconsciente gritándome que ya no era el mismo. Era un hombre diferente, sin un rumbo definido. Sin embargo, el rencor, con el pasar de los meses, se fue disipando. Me quedé con una melancolía seca, una cicatriz ardiente en el pecho. Un día, volví a encontrar aquellas fotos y mensajes que guardé como prueba. Estaban en una vieja carpeta del computador. Al verlas, no sentí rabia. Solo un cansancio hondo, un deseo de cerrar todo y apagar el pasado. Borré ese archivo, lo envié a la papelera. Al hacerlo, fue como liberarme de un ancla que me retenía en el fondo del mar. Aunque la herida seguía allí, al menos ya no necesitaba aferrarme a ella. Me repetí en voz baja, se acabó. Cerré la laptop y, por primera vez en mucho tiempo, respiré un poco más ligero. El tiempo siguió su curso. Traté de enfocarme en mi trabajo, en retomar algunas actividades que me dieran paz. Empecé a hacer caminatas en el desierto, aprendí algo de cocina para no caer en la monotonía de la comida rápida. Hasta adopté un perro, un labrador al que bauticé Milo. Aquel animal me dio un afecto incondicional que, en cierta forma, me salvó de sumergirme por completo en la oscuridad. No supe más de Valeria, ni de Pablo. Me enteré por un conocido que ella tuvo al bebé y que, al parecer, se mudó a otra ciudad para empezar de nuevo. No sentí nada al saberlo. Ni lástima, ni odio, ni compasión. Quizá un hilo de ternura, una punzada en el alma, al pensar que ese niño podía haber sido mío en otra vida, si las cosas hubieran sido diferentes. Pero lo único que me quedaba era aceptar que hay situaciones irreparables. Meses después, un atardecer, me senté en la orilla de un mirador en las afueras de la ciudad. El cielo se teñía de tonos anaranjados y violetas. Milo estaba a mi lado, moviendo la cola, oliendo el viento. Esa vista me recordó los planes que alguna vez hicimos ella y yo, jubilarnos en una casita cerca del desierto, pasar los días viendo puestas de sol. Me pregunté, con un nudo en la garganta, cuándo fue que nos distanciamos tanto, cuando empezó a apagarse esa chispa. Quizá ella solo buscaba pasión y aventura, algo que yo dejé de darle. Quizá jamás lo sabré. Lo cierto es que el amor, cuando muere, arrasa con todo. En aquel silencio, comprendí que la traición es como un cuchillo de doble filo, hiere tanto al que la recibe como al que la comete.
Y aunque me había convertido en un hombre frío, tal vez no estaba condenado a permanecer así. Tal vez, con el tiempo, con un esfuerzo lento y constante, podría encontrar una nueva forma de entender el cariño, la confianza. Pero ese día, el dolor y la confusión seguían siendo parte de mi sombra. No podía fingir lo contrario. Solo podía aceptarlo y seguir respirando. No sé si alguna vez volveré a amar con la misma intensidad. No sé si podré enfrentar a otra persona sin temer que, al final, salga a relucir una traición similar. Lo que sí sé es que mi vida, tal como la conocía, terminó aquella noche en que descubrí las fotos en el iPad. Desde entonces, camino por un sendero distinto, uno en el que cada paso retumba con el eco de lo que perdí. A veces siento que es la voz de un hombre que ya no existe, hablándome desde la tumba. Otras veces, tengo un leve destello de esperanza al contemplar el desierto y sus tonos dorados bajo el sol. Hoy, sigo sin tener todas las respuestas. Aún me asaltan las dudas y los recuerdos me muerden a traición. Pero al menos he aprendido algo, la identidad de uno no puede depender de nadie más, porque cuando esa persona te falla, te quedas sin nada. Sí, me costó un matrimonio y gran parte de mí entenderlo, pero al menos ahora lo sé. Y mientras contemplo la puesta de sol, acariciando el lomo de Milo, murmuro para mí, "It was your lesson". También fue la mía. Y ya no sé si hablo de ella o de mí. Tal vez de ambos. Tal vez de nadie. Quizá es solo el eco de un fantasma que se niega a decir adiós.